Ven y juega conmigo. Por Omar Cuellar. El año era 1985. Por aquel entonces tenía 15 años. Vivía en Montpelier, Vermont, un pueblo pequeño y tranquilo donde los inviernos eran largos y las noches parecían eternas. Mi casa estaba en una calle estrecha bordeada de árboles desnudos, y mi habitación, en el segundo piso, tenía una ventana grande que daba al jardín trasero. Era hijo único, algo que siempre me pesó un poco. Mis padres trabajaban demasiado y yo pasaba mucho tiempo solo, leyendo cómics o escuchando cintas de rock en mi viejo Walkman. Aquella ventana era mi conexión con el mundo exterior, mi marco para ver las estrellas o la nieve cayendo en silencio. Pero esa noche de octubre, cuando todo empezó, la ventana se convirtió en algo más, una puerta hacia lo desconocido. Lo vi por primera vez bajo la luz pálida de la luna. Era un niño, o eso parecía, de pie en el jardín, inmóvil como una estatua. Su piel era tan blanca que casi brillaba, como si estuviera hecha de porcelana, y sus ojos, grandes y oscuros, me miraban fijamente. Vestía ropa vieja, un abrigo raído y unos pantalones que le quedaban grandes, como si los hubiera sacado de un baúl olvidado. Me quedé helado, con las manos temblando mientras sostenía las cortinas entreabiertas. Entonces, levantó una mano huesuda y me hizo un gesto lento, invitándome a salir. Su voz, débil pero clara, atravesó el vidrio: «Ven a jugar conmigo». No respondí. Cerré las cortinas y me metí bajo las sábanas, con el corazón latiendo como un tambor. A la noche siguiente, volvió. Apareció en el mismo lugar, como si nunca se hubiera ido, y repitió las mismas palabras: «Ven a jugar conmigo». Su tono era suave, casi suplicante, pero había algo en el que me ponía los nervios de punta. No era solo su palidez enfermiza o la forma en que sus labios apenas se movían al hablar. Era una sensación más profunda, como si no perteneciera a este mundo. Me quedé mirándolo desde mi cama, escondido tras las cortinas, y aunque no contesté, él no se movió. Se quedó ahí, inmóvil bajo el frío, hasta que el amanecer lo borró como un sueño. Pero yo sabía que no era un sueño. Así pasaron las noches, una tras otra. Cada vez que oscurecía, él estaba ahí, frente a mi ventana, con esa invitación que nunca dejaba de sonar extraña. Al principio, intenté ignorarlo, puse música más alta, apagué las luces, incluso le conté a mi madre, pero ella solo dijo que eran imaginaciones mías y que dejara de leer tantas historias de terror. Mi padre, siempre práctico, revisó el jardín una mañana y no encontró huellas en la nieve. «Es solo el viento moviendo las ramas», me dijo, pero yo sabía que no era eso. Él estaba ahí, real y persistente, y poco a poco empecé a acostumbrarme a su presencia. Con el tiempo, mi miedo se mezcló con curiosidad. Una noche, en lugar de esconderme, me acerqué a la ventana y lo miré de cerca. Sus ojos eran como pozos sin fondo, pero no parecían crueles, solo vacíos. «¿Quién eres?», le pregunté, mi voz temblando un poco. No respondió directamente, solo ladeó la cabeza y dijo: «Soy tu amigo. Ven a jugar». No abrí la ventana, pero me quedé ahí, observándolo. Había algo triste en él, como si estuviera atrapado en ese jardín tanto como yo en mi habitación. Fue la primera vez que no sentí tanto miedo. Así empezó nuestra extraña amistad. Noche tras noche, hablábamos a través del vidrio. Él me contaba cosas raras, historias de lugares oscuros y fríos donde las estrellas cantaban y el cielo era negro como tinta. Yo le hablaba de mi vida, de la escuela, de cómo odiaba las clases de matemáticas, de mi sueño de tener una guitarra eléctrica. Nunca me preguntó mi nombre, y yo nunca supe el suyo, pero no importaba. Era como si nos entendiéramos sin necesidad de esas cosas. Me acostumbré a verlo ahí, pálido y quieto, como una sombra que solo aparecía para mí. A veces, me sorprendía pensando en él durante el día. ¿De dónde venía? ¿Por qué estaba tan pálido? Una vez le pregunté si estaba enfermo, y él solo sonrió, una sonrisa pequeña y torcida que no llegó a sus ojos. «No estoy enfermo», dijo, «solo soy diferente». Eso me intrigó aún más. Empecé a dibujarlo en mi cuaderno, garabatos de su figura flaca bajo la luna, y a imaginar qué juegos querría jugar si alguna vez me atrevía a salir. Pero siempre había algo que me detenía. Un nudo en el estómago, una voz en mi cabeza que decía: «No confíes». Pasaron semanas, quizás meses. El invierno se hizo más duro, y el frío empañaba la ventana con cada palabra que intercambiábamos. Él nunca parecía sentirlo,
Sus manos desnudas no temblaban, y su aliento no formaba nubes en el aire. Una noche, me trajo algo, un guijarro negro y brillante que dejó en la nieve frente a la ventana. Para ti, dijo. Al día siguiente, lo recogí del jardín, y era frío como el hielo, pero suave al tacto. Lo guardé en mi escritorio, y por alguna razón, tenerlo cerca me hacía sentir más conectado a él. Nuestra amistad crecía, pero siempre había una barrera, la ventana. Él nunca intentó entrar, y yo nunca me atreví a salir. Sin embargo, cada noche me pedía lo mismo: ven a jugar conmigo. Su voz era como un canto, una melodía que se metía en mi cabeza y me hacía dudar. Empecé a preguntarme si estaba siendo injusto, si tal vez él solo estaba solo como yo. Mis padres no notaban nada. Para ellos, yo seguía siendo el mismo chico callado de siempre. Pero dentro de mí, algo estaba cambiando. Una noche, mientras la nieve caía en copos gruesos, me quedé mirándolo más tiempo de lo normal. Sus ojos brillaban bajo la luz de la luna, y por primera vez, sentí que me entendía de verdad. ¿Por qué no vienes tú adentro?, le pregunté. Él negó con la cabeza. No puedo. Tienes que venir tú. Había una urgencia en su voz que no había oído antes, y eso me asustó, pero también me conmovió. Tal vez, pensé, solo necesitaba un amigo de verdad, alguien que diera el primer paso. Decidí que lo haría. Una tarde, mientras mis padres veían televisión abajo, me puse mi abrigo más grueso, una bufanda y botas. Mi corazón latía con fuerza, pero también había emoción. Quería conocerlo de cerca, tocarlo, ver si era tan frío como parecía. Le había hablado tantas noches, había compartido tantas cosas con él, que sentía que era hora de romper esa barrera. Miré el guijarro negro en mi escritorio y lo apreté en mi mano, como si me diera valor. Bajé las escaleras en silencio, evitando que mis padres me oyeran. Salí por la puerta trasera, y el aire helado me golpeó la cara. El jardín estaba oscuro, solo iluminado por la luna y la luz que se filtraba desde mi ventana. Allí estaba él, esperándome, más pálido y más real que nunca. Me sonrió, y por un momento, todo el miedo se desvaneció. Viniste, dijo, y su voz era más clara sin el vidrio de por medio. Di un paso hacia él, luego otro, con el guijarro aún en mi bolsillo. Cuando estuve a pocos metros, algo cambió. Sus ojos se volvieron más oscuros, más profundos, como si absorbieran la luz a su alrededor. Su sonrisa se torció, y vi que sus dientes eran afilados, demasiado afilados para un niño. Vamos a jugar, dijo, pero ahora su voz era un gruñido bajo, inhumano. Retrocedí, pero fue demasiado tarde. Se movió rápido, más rápido de lo que podía imaginar, y sus manos, frías como la muerte, me agarraron los brazos. El aire se llenó de un olor extraño, como a metal y podredumbre. Su cuerpo empezó a cambiar, su piel pálida se abrió, revelando algo negro y viscoso debajo, y sus brazos se alargaron, convirtiéndose en zarcillos que me envolvieron. Grité, pero el sonido se perdió en la nieve. No era un niño, nunca lo había sido. Era algo más, algo viejo y hambriento, algo que había esperado pacientemente todas esas noches. Sentí un dolor agudo cuando sus dientes, o lo que fueran, se clavaron en mi hombro. Mi visión se nubló, y el frío del invierno se mezcló con el frío de su interior. Mientras me devoraba, vi fragmentos de su verdadera forma, una masa retorcida de sombras y ojos, un ente que no pertenecía a este mundo. En mi mente, una palabra resonó, extraña y ajena: Isniege. No sé cómo la supe, pero era su nombre, o el de su raza. Mis piernas cedieron, y caí en la nieve, que se tiñó de rojo. Lo último que vi fue mi ventana, la luz cálida de mi habitación, tan cerca y tan lejos. Él, o eso, se alzó sobre mí, ya no fingiendo ser un niño, sino mostrando su verdadera forma. Un depredador cósmico, una criatura de pesadilla que había jugado conmigo como yo jugaba con mis cómics. Había sido su presa todo el tiempo. El guijarro cayó de mi mano, rodando en la nieve. Mientras mi conciencia se desvanecía, pensé en todas esas noches hablando con él, en cómo me había engañado con su voz suave y sus historias. No era mi amigo, nunca lo fue. Era un cazador, y yo, un estúpido que abrió la puerta a lo desconocido. La nieve siguió cayendo, cubriendo mi cuerpo, o lo que quedaba de él. Desde la casa, mis padres no oyeron nada. El televisor seguía sonando, ajeno a lo que había pasado en el jardín. Montpellier despertaría al día siguiente como si nada hubiera cambiado,
pero yo ya no estaría allí. El isnieje se desvaneció en la noche, satisfecho, esperando quizás engañar a otro niño solitario en alguna otra casa. Nunca supe de dónde vino, ni por qué me eligió. Tal vez siempre estuvo ahí, acechando en las sombras de Vermont, una reliquia de un tiempo anterior al nuestro. O tal vez llegó de más lejos, de esos lugares oscuros de los que hablaba, donde las estrellas cantan y el cielo es negro. Lo único que sé es que mi curiosidad fue mi fin. Si alguien encuentra esto, si alguna vez alguien lee mi historia, escuchen mi advertencia. No miren por la ventana cuando la noche sea demasiado silenciosa. No hablen con lo que no entienden. Hay cosas en este mundo, o más allá de él, que no buscan amistad, sino algo mucho peor. Yo lo aprendí demasiado tarde. Mi nombre no importa ya. Ahora soy un eco, un recuerdo tragado por la nieve y la noche. Él me invitó a jugar, y yo fui lo bastante tonto como para aceptar. No cometan mi error. Esa noche, el jardín quedó vacío otra vez. La ventana de mi habitación siguió abierta al mundo, pero ya no había nadie para mirar a través de ella. Solo quedaba el silencio, y tal vez, en alguna otra casa, en alguna otra noche, él aparecería de nuevo, pálido y paciente, buscando a alguien más con quien jugar. Fin.